Bien. No, solamente usted dijo que todos éramos iguales. En, sí, Cuando estaba hablando de hay pastores, sí, sí. diáconos, hay diácono primero, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En cuanto a que somos iguales como seres humanos y como personas. Y también, pues, la posibilidad de ser otra cosa. Pero cuando la Biblia habla de los dones espirituales y hay una calificación, según entiendo yo, de unos dones espirituales que son para una función de ministerio. En ese sentido, sí hemos de entender que hay o no un respeto, porque no se trata de respeto, porque tenemos que respetarnos todos, pero sí que hay, por la función que ejerce una persona en un momento determinado, un respeto de autoridad, que decir, esa persona representa en ese momento a una comunidad, que ahora representa y es un profesor, alguien que está aquí, y en ese sentido yo debo de entender que hay una sujeción en ese sentido a lo que hay aquí, y si no, me tengo que ir, ¿no? Sí, lo que hay es una sujeción al orden y a la autoridad, pero la autoridad, recuerden ustedes que en los sistemas de orden, pues la autoridad es autoridad delegada, no es autoridad inherente en la persona. Entonces, por ejemplo, la autoridad docente mía está regulada por mi capacidad o por mi educación o por el dominio que tengo de lo que esté enseñando. Eso, ¿qué sucede? Que si yo me salgo de esos parámetros, si yo utilizo mi posición de profesor para enseñar algo absurdo, tú tienes la libertad de corregirme, la libertad de decir, puedes decir, mire, con todo respeto o con toda consideración, pero tú estás diciendo que es negro lo que es blanco. ¿Te das cuenta? Donde yo creo que la iglesia se ha extraviado en pensar que los líderes de ella tienen una autoridad que no es delegada. Por ejemplo, en algo que yo voy a escribir para fin de año, yo doy un informe de mi trabajo al fin de año a las personas que si quieren ustedes recibirlo, me dan la dirección postal o la dirección electrónica y yo con mucho gusto lo mando. Entonces, en un análisis que estoy haciendo de la situación de la iglesia, mi observación es que, por ejemplo, cuando dice el apóstol que debemos de servir a la grey del Señor, no por fuerza, sino de buena voluntad, y no como teniendo señorío sobre la heredad del Señor. El problema es que yo creo que en muchas iglesias, y como yo trabajo con todas, el liderazgo de la iglesia no tiene la autoridad que Dios le ha dado, sino han tomado un señorío y en algunas congregaciones el pastor es la mente de la congregación y lo que él dice hay que aceptarlo porque él es el siervo de Dios. A eso es a lo que yo me refería. En ese sentido no. La autoridad que yo tengo al enseñar la Biblia está condicionada por mi habilidad de poder presentar la Biblia con coherencia. Por ejemplo, yo hace poco di un seminario en una congregación, de esas congregaciones muy numerosas, muy grandes, tienen un templo extraordinario y funcionan con una cantidad de millones de dólares al año, pero el pastor no tiene educación teológica formal y en algo que yo enseñé, él luego me dijo que me quería dar un consejo y pues el consejo que me dio fue decirme cosas que están completamente equivocadas. El hombre no tiene el conocimiento de la cultura, del pensamiento helénico del siglo I. Y pobrecito, pero
él dice que él es el pastor, y entonces que yo había como interferido en el nivel pastoral de él por haber enseñado algo. Y yo le dije, mira, si yo hubiera sabido que tú pensabas así, quizás yo no hubiera aceptado la invitación, yo no soy el hombre adecuado para que tú invites la próxima vez, ¿no? Entonces, su posición de pastor parece que le da a él una autoridad en su mundo, pero es autoridad que no tiene, porque él está enseñando una cosa que no está respaldada, no está avalada por la Biblia. Es su idea y no es por maldad, es por la falta de educación, porque ya se ha dicho zapatero a tus zapatos, ¿no? Y el hombre, pero tiene un trabajo extraordinario, o sea, el hombre ha hecho maravillas, ¿no? Pero en la parte del conocimiento bíblico, entonces él ahí se equivoca. Entonces la autoridad de un pastor es autoridad delegada por Dios y por su palabra. Y entonces cualquier miembro de la iglesia puede, con la palabra de Dios, llamar la atención al pastor. Quizás no lo va a hacer para ridiculizarlo en público. Recuerdan que ustedes que en el Nuevo Testamento llamaron a Apolos aparte y le dijeron, mira, y le declararon el reino, porque hay gente que tiene muy buena intención, tiene carisma en el sentido de que son atractivos y tienen la habilidad de hacer las cosas, pero no tienen la información. Entonces, un pastor no tiene la autoridad de imponer sus ideas. Las únicas ideas que él puede establecer con autoridad son las que puede respaldar con la Biblia. No sé si es claro ahora. Entonces, en ese sentido es el que yo digo que hay igualdad. Cualquier miembro de la iglesia tiene la misma. Sí, pero yo quiero decir, usted no se no se refería al sentido de dirección. Por ejemplo, Manel sube y dice que a tal hora hacemos tal cosa y todos nos subimos. Eso, sí. Eso es normal. Eso es no, sí, así sí. Claro, no, claro, claro, claro. Y algo y alguien toma una actitud de, por ejemplo, de anarquía. No sé. No. No, en eso no, porque por ejemplo, yo fui pastor de una iglesia que habían unos niños caminando, muchachitos grandecitos ya caminando y molestando y haciendo ruido. La congregación donde yo era pastor en ese caso, porque he pastoreado más de una congregación, pero en ese caso en particular, nosotros teníamos la costumbre de a las 11 menos cuarto, pues teníamos un tiempo de silencio o de lectura bíblica, de oración particular, de 11 menos cuarto a 11. En ese tiempo los niños entraban al templo y estorbaban porque entraban, hablaban. Entonces yo me reuní con los padres de los niños. O sea, yo no preparo un mensaje para decirle a todo el mundo. Yo me gusta hablar con la gente personalmente y mirándole a los ojos. Porque voy a preparar yo ahora un mensaje de la crianza de los hijos, ya que hay un montón de gente que no tiene hijos y eso no le concierne. No, yo hablo con el padre de la criatura. Entonces yo me reuní después de la reunión con todos los padres. Le dije, miren, yo no intento criarle los hijos a ustedes, porque ya yo crié los míos y ni con los nietos intervengo. Yo voy a la casa de mis hijos y los nietos pueden hacer lo que les da la gana y yo no me meto en eso. Si comieron, si no comieron, si se bañaron, si no se bañaron, eso, yo me meto, para eso están los padres. Le digo, yo no intento criarle los hijos a ustedes, pero cuando ustedes pasan de esa puerta para acá, la disciplina aquí la establezco yo. Les voy a dar las opciones que tienen. Si ustedes quieren que los niños estén aquí adentro durante este periodo, tienen que estar en silencio. Si quieren hablar y quieren jugar, lo tienen que hacer en el vestíbulo del templo. Si lo quieren hacer gritando, lo tienen que hacer en el estacionamiento. Y la otra opción que tienen es no traerlos a la iglesia. Ahí yo no estaba siendo autoritario. Ahí yo estaba estableciendo la autoridad del lugar, porque si yo soy el pastor, no soy superior a ellos, pero yo soy
el que dirijo eso. Entonces, como yo soy el que lo dirijo, la disciplina aquí es esta. Ahora, lo que yo no puedo es decirle, por ejemplo, a la gente, si para mí tomar café es malo, yo no puedo decir, en esta iglesia, los miembros de esta iglesia no pueden tomar café. Es a lo que yo me refiero, a lo autoritario de pensar de que mi opinión no puede ser emplazada. No, yo tengo que darle a la gente la oportunidad de criticar lo que yo digo. Porque Dios me da ese derecho. Dice la Biblia, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Hay una traducción que dice, y arguyamos y discutamos. Si Dios me invita a yo plantearle mi opinión, ¿cómo la iglesia puede prohibirme eso? Yo lo que me refiero es a eso, a lo autoritario del ministerio, porque algunas personas piensan que el ministro es superior en ese sentido. A eso es a lo que yo me refería, que no. En la iglesia no hay nadie superior. En la iglesia todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y no hay un miembro que le pueda decir al otro, no te necesito, dice la Biblia. Lo que pasa es que algunas personas, al darle esa posición, y yo creo que si lo llevas a un análisis psicológico, el individuo autoritario es un individuo inseguro. O sea, cuando tú oigas a un hombre en la casa decir, porque yo soy el hombre de esta casa, es lo que está pidiendo auxilio. Es lo que está diciendo, ayúdenme a convencerme que yo soy el hombre de esta casa. Porque el que es el hombre no tiene que decirlo. El padre que dice, yo soy, porque aquí soy el padre. Yo, pues sí, eso lo sabemos, papá, que tú eres el papá. ¿Tú entiendes? ¿O qué quiere que te ayudamos a convencerte de que eres el papá? A eso es lo que yo me refiero. Entonces yo creo que lo autoritario no es otra cosa que inseguridad, personas inseguras. Y la persona insegura no sirve ni para mandar ni para que lo manden. Cuando manda, tiene que hacer sentir su autoridad. Y cuando lo mandan, piensa que lo están menoscabando, le están, ¿tú entiendes? A eso es a lo que yo me refería. Es más claro ahora, ¿no? Ahora, el que tiene, por ejemplo, un departamento de la iglesia, pues tiene su autoridad. Por ejemplo, la última iglesia donde yo fui pastor, el pastor podía hacer gastos hasta $1,000 para usos de la iglesia. Yo nunca le hubiera pedido al tesorero un cheque por $1,100. ¿Por qué? Porque él me habría dicho, pastor, eso no se lo puedo dar. Porque la posición de él le da la autoridad para funcionar dentro de ciertos parámetros. ¿Te das cuenta? O la persona que limpia el templo. Y si el templo lo limpian de 8 de la mañana a 10 de la mañana y el pastor quiere venir a orar, pues él tiene derecho. Pastor, a esta hora usted no puede orar aquí, porque esta hora es la hora que yo limpio el templo. Ahora a las 10 venga, que ya está limpiecito y usted se queda aquí el día entero orando y cantando y haciendo lo que le dé la gana a usted. No, pero yo soy el pastor. No. Sí, yo sé que usted es el pastor, pero miren, cuando yo acepté este empleo, me dijeron que yo iba a trabajar de 8 a 10 de la mañana. Así que usted me está estorbando. Ahora, usted si quiere, cámbienme la hora de trabajo. Entonces ustedes me dicen que no, que es de 8 a 10, no, que es de 10 a 12. Y eso sí, porque eso se lo hice yo a un misionero. Acabado de salir yo del seminario. Yo tendría, creo que eran 22 años, 23 años. Y yo era el pastor asociado de un misionero que parece que le habían echado abono cuando lo criaron, porque aquello era un americano de esos, grande y colorado, altísimo. Y yo era flaquito, así, muchacho. Entonces, organizaron una reunión para todas las iglesias del centro de Cuba. Estaba dividida la denominación esa en lo que llamaban presbiterios. Y entonces todos los presbiterios centrales se iban a reunir allí, en un templo grande. Y a mí me pusieron a organizar aquello. Entonces el tesorero de la congregación me dijo que no iban como aquí, que alquilaron sillas, buscaron sillas. Me dijo, yo creo, Gerardo, que hay que buscar más sillas, alquilar sillas. Y yo le dije, bueno, cuando yo lo crea necesario, yo las alquilo.
Pero él no estuvo satisfecho con eso y fue a hablar con el misionero, sin yo saberlo. Entonces por la tarde yo veo que hay un camión descargando sillas. Y yo pregunté, ¿y quién ordenó las sillas esas? Y me dijeron, Waldo, que era como se llamaba. Y yo fui a hablar con Waldo. Como le digo, un hombre que me podía hacer sombra, ¿no? Y le digo, Waldo, ¿quién ordenó esas sillas? Hermano Waldo, que era como le decían. ¿Quién ordenó esas sillas? Dice, yo las ordené. Digo, ¿quién es el que dirige la organización de esta reunión? Dice, tú. Digo, entonces, ¿quién es el que tiene la autoridad para hacer las decisiones? Dice, tú. Digo, ¿por qué usted la hizo? Dice, no, porque vino fulano y me dijo que hacían falta sillas. Digo, ya él habló conmigo y yo le dije que cuando yo lo creyera, yo haría la decisión. Entonces, no, yo lo hice para ayudarte. Digo, así no me ayude. Usted si quiere puede quitarme la dirección porque usted fue el que me la dio. Pero mientras yo tenga la dirección, yo soy el que hago las decisiones. Me dijo, no, perdóname. Digo, está bien. Digo, no, perdóname. Digo, no, no se preocupe. Y no ocurrió más. Yo no le falté el respeto a él. Pero si yo dirijo, yo dirijo. ¿Te das cuenta? Es como a la señora esa que yo le dije, bueno, si yo tuviera la opinión que tú tienes, yo tuviera la opinión del pastor, no estaría aquí. Y en la congregación donde yo era pastor, venían gente con orientaciones de todas clases, ¿te das cuenta? Algunos que echaban fuego por la boca y otros que veían, yo respeto eso. Pero en esta congregación, la enseñanza está a cargo mío. Y ustedes pueden, si demuestran con la Biblia que yo estoy equivocado, sí. Pero aquí no puede venir ninguna idea extraña. A esa autoridad, yo no era superior a ellos. Pero si traen una enseñanza que es equivocada, pues yo no la permito. Porque yo soy el que estoy encargado de la dirección. Que el problema de muchos pastores, hay dos extremos. El pastor autoritario y el pastor que por no ofender, pues se le forma ahí una olla de grillo, te das cuenta, tiene a los que queman y tiene a los otros y él está tratando de torear a todo el mundo. No, aquí es de esta manera, te das cuenta. Y yo no voto a nadie, pero no me van a hacer loco, volverme loco a mí, te das cuenta. A esa autoridad sí yo me refiero. Hay cosas que no se pueden hacer, pero es una autoridad bíblica. O sea, lo que yo no permito en una iglesia es lo que la Biblia no permite en la iglesia. Pero lo que la Biblia no habla, pues yo ahí no me meto. Hay cosas que a mí no me gustan, pero como no puedo probar con la Biblia que son malas, pues las tolero, porque eso es a gusto del consumidor. Es más claro ahora, ¿verdad? Sí. A lo que yo me refiero a ese señorío que se ha levantado. Y si la gente supiera el precio que eso tiene. O sea, yo preparé un trabajo que le estaba diciendo yo a Manel, a lo mejor algún día podemos darlo, un trabajo sobre el concepto de culpa, porque algunas iglesias producen culpa neurótica pero en cantidad industrial, por una enseñanza tóxica. ¿Te das cuenta? Enseñanza tóxica. Hay gente que los pobres están a punto de ser pacientes psiquiátricos porque les han enseñado cosas y las hacen, porque temen ofender al Señor. A mi casa fue en la década del 60, estaba el problema del control de la natalidad en Estados Unidos y a mi casa fue un hombre, tenía creo que ya, su familia creo que eran 7 hijos y el médico le había dicho a la esposa que si quedaba otra vez encinta corría riesgo de morir. Y el hombre vino llorando a mi casa. Es decir, Gerardo, mi mujer y yo no queremos ofender al Señor, pero el médico nos ha dicho de que si queda en estado puede morir y dejar huérfano a todos sus niños. Pero es que se nos ha enseñado que el control de la natalidad es pecado, que uno tiene que tener todos los hijos que Dios mande. Y no queremos ofender a Dios. Yo no quiero ofender a Dios, pero no quiero matar a mi mujer tampoco. Era una crisis para ese hombre. Le habían dado la enseñanza, pero sin embargo había un pastor en esa denominación también, en esa iglesia, que el hombre pues tuvo una hija, otra hija, otra hija. Y cuando tuvo el hijo, no hubo más hijos.
Y entonces yo hablé con él, le dije, óyeme, todavía no se ha acabado el tiempo de los milagros. Y me dice, ¿y por qué de Ávila? Digo, pues fíjate tú, milagro de tu familia. Tú tuviste niña. Y cuando llegó el niño, milagrosamente el Señor le cerró la matriz a tu mujer. Y me dice, no relajes de Ávila. Digo, yo no estoy relajando. ¿Tú sabes por qué no vinieron más niños? No porque hubo milagros, chicos. Porque tú estás controlando el asunto. Enséñale eso a tu gente. Lo has resuelto para ti y no se lo resuelves a tu gente. A eso yo me refiero. A enseñanzas que se dan con una autoridad bíblica que no tiene respaldo bíblico. Pero la pobre gente ignorante que no se ha dedicado a estudiar su fe, pues cree que es Dios el que enseña eso. A eso yo me refiero. Y por eso yo le enseño a la gente de la iglesia que cada cristiano tiene la responsabilidad de educarse teológicamente bien. O sea, es mi alma, es mi vida. Pero la iglesia, el pastor las sabe todas y la gente no sabe nada. No, yo creo que la gente cristiana tiene la obligación de una educación teológica. Dice, yo no puedo ir a la facultad. No hay que ir a la facultad. ¿Dónde es que está la información? En los libros. O sea, lo que yo sé no me lo ha enseñado un ángel. Son horas de lecturas. Mientras hay gente que está viendo el partido del fútbol, yo estoy estudiando. Entonces, por eso es que yo sé más que ellos. No es porque soy más inteligente. Yo creo que cada persona cristiana debe de tener una buena biblioteca. Pero lo que la gente compra son los CD del concierto tal, de la música tal, del cuarteto tal, del quinteto tal, que yo no estoy en contra de eso, pero eso no forma, chicos, eso en algunos casos más bien deforma. Comprar buenos libros. La gente dice, pero es que yo no puedo ir a la universidad, no puedo ir a la facultad. Yo se lo he dicho y ustedes lo tienen que haber ido en cintas. Yo interrumpí la escuela cuando tenía 11 años. Porque mi padre murió cuando yo tenía 9 y a los 11 se acabó todo. Yo fui a la universidad cuando tenía 39 años. Estaba casado, tenía 3 hijos. Yo sé lo que es estudiar con dificultades, pero antes de estudiar, ¿qué yo hice? Era un ignorante, un estúpido. No, yo descubrí muy joven que la información está en los libros. Que cuando viene un catedrático, él no viene a decir lo que los marcianos le dijeron o lo que él soñó por la noche. Lo que un catedrático enseña es porque él ya lo leyó antes. Entonces, yo lo que no tenía era el título, pero tenía la información. Yo di conferencias en facultades universitarias antes de haber pisado una universidad como estudiante. Y me presentaban como el profesor cubano doctor Gerardo de Ávila. Yo no sé dónde rayos sacaron esa información, pero como yo no se la di, no se la desmentí tampoco. Y cuando decían, y ahora vamos a escuchar al profesor cubano doctor Gerardo de Ávila, pues yo me paraba y daba mi conferencia. Y tenía en la audiencia a veces catedráticos con el pelo blanco, toda su vida en la cátedra. Y en una ocasión un grupo de esos profesores me invitó para ir a una asociación que ellos tenían. Me dijeron, nosotros invitamos a todo el que se atreve a defender sus ideas. ¿Quiere ir? Con mucho gusto. Y dice, bueno, mire, esta asociación está compuesta por filósofos, por ateos, por libres pensadores, por marxistas. Y pues para allá fui. El doctor cubano, el profesor Gerardo de Ávila. ¿Por qué? Bueno, porque la información está en los libros y mientras más alto es tu nivel académico, menos tienes que asistir a la universidad, porque más dependes de la biblioteca. Cuando yo llegué a la universidad ya, yo tuve un profesor de filosofía que me dijo que odiaba verme perder mi tiempo en su clase, que me iba a llevar a un departamento de la universidad para que me hicieran un examen y me aprobaran lo que yo sabía y no volviera más nunca a su clase. Y yo le dije que yo se lo agradecía, pero es que yo quería saber a qué sabía estar sentado ahí en la clase. Y en la Universidad de Nueva York yo tuve un profesor de sociología que en medio de la conferencia que está dando, en medio de la clase, dijo, y ahora voy a dejar que Gerardo explique eso, que de eso él sabe más que yo. Y era el profesor mío. ¿Por qué? Porque ¿dónde está la información? En los libros. ¿Por qué yo sé lo que ocurre? ¿Por qué yo sé cómo pensaban los griegos del siglo I? Porque yo una noche estaba así, el Señor me reveló cómo pensaban. El Señor me dijo, Gerardo,
Los griegos pensaban de esta manera. Entonces yo voy al culto el domingo. Hermanos, anoche tuve una revelación de Dios y me dijo que los griegos del siglo I pensaban así. No, chico, eso lo leí. Si yo lo leí, lo puedes leer tú también, chico. Cómprate buenos libros. Y los hay libros buenos. ¿Por qué yo sé cómo pensaban en el tiempo de Pablo? Porque lo leí. ¿Por qué yo sé cómo pensaban los judíos? Porque lo leí. ¿Por qué puedo interpretar la Biblia? Sencillamente porque me he tomado el trabajo de estudiar el mundo que produce la Biblia. Y para tú entender una novela catalana, tienes que entender al mundo catalán. Entonces, pues, estudia, chico. ¿Te das cuenta? Estudia, lee. ¿Cómo era Cataluña en el tiempo de esta novela? Porque Cataluña hoy no es lo mismo que Cataluña ayer. ¿Te das cuenta? Hoy España es un país que está recibiendo inmigrantes, pero hace 30, 40, 50 años que España mandaba inmigrantes. O sea, lo que la gente está haciendo hoy es lo que hacían los españoles antes, que ese es un dolor que me da a mí con la juventud española, que creen que España siempre fue lo que fue hoy. La España del móvil, la España del coche nuevo, la España de la ropa de esto. No. Mi padre emigró a Cuba. Yo tengo amigos que emigraron a Suecia, emigraron a Suiza, emigraron a Francia. Y emigraron porque se estaban comiendo un cable aquí. No emigraron porque, que nos gustan los Alpes suizos. Mentira, chicos. Nadie sale de Cataluña a menos que esté obligado. Pues si nacieron aquí, esto es lo que les gusta, ¿tú entiendes? Entonces, para yo entender una novela española, tengo que entender en qué momento de la historia española se produce esa novela. Pero hay libros que me dicen cómo fue España ahora, cómo fue España hace 100 años. Entonces, para tú entender la Biblia tienes que leer eso. Y yo lo que creo es en una iglesia instruida, en una iglesia culta, para que no venga ningún loco que se ha soltado por ahí a venir como un iluminado a hacerle ver pajaritos en el aire. No, chico, no. Una iglesia seria, una iglesia que estudia, una iglesia que sabe. Que la gente se compre buenos libros. Y así ocurrirá. Lo que pasa es que a la gente no le conviene. Y yo le he oído a un pastor decir una vez, cuando yo estaba enseñando estas cosas, dice el pastor, no, Gerardo, pero es que si uno le enseña a toda la iglesia, después ¿qué le va a decir uno después? Porque es que a la gente le gusta hacer el tuerto, le dicen aquí al que le falta un ojo. Sí. Le gusta hacer el tuerto pues en el país de los ciegos, ¿tú entiendes? No. Y lo que no sabe el pastor es que mientras más sepa una iglesia, más lo estimula a él a prepararse mejor. Porque dice, oye, me están alcanzando, tengo que ponerme las pilas, ¿te das cuenta? Pero a una iglesia ignorante cualquiera les dice cualquier disparate. A una iglesia culta hace falta. Y eso es un estímulo para el pastor. Porque hay pastores que no se dedican a estudiar. No se dedican a preparar, porque ellos con la euforia, tú entiendes, gloria a Dios y aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor viene pronto, aleluya. Y el Señor reprenda al diablo. Y ahí se te va media hora, muchacho, tú entiendes. Ahí se te va media hora, en lugar de fajarte con los libros, meterte. Y la predicación, por si algún día quieren ser predicadores, la predicación tiene dos niveles. Uno es un nivel académico, el nivel de la investigación, el nivel de la organización, y otro es un nivel místico, carismático. Lo que yo hago, y ya no lo hago formalmente porque Dios sabe cómo yo pienso, y entonces al buen entendedor pocas palabras le bastan. O sea, yo no lo tengo que hacer porque Dios sabe mi cosa. Pero después que yo preparo y estudio y me organizo y pongo las ideas en orden lógico y trabajo con ellas y las maduro, pues yo pongo eso en las manos de Dios. Y digo, Señor, esto es lo mejor que yo puedo hacer. Tú eres el único que puedes tomar esto ahora y convertirlo en voz profética, convertirlo en tu voz. Y Dios lo va a hacer. Porque decía Spurgeon que el hombre solamente puede llegar al oído. Dios es el que puede llegar al corazón. Entonces la combinación del trabajo académico, serio, y la dependencia en el poder del Espíritu del Señor para tomar el trabajo que yo he hecho y convertirlo en su voz, convertirlo en su palabra,
que cambia y que transforma. Es claro ahora, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa? Algo que no dije claro, algo que no comprendí. A ver, dígame. Yo llegué quizá un poco tarde, pero llegué a una parte donde se hablaba de la revelación y que decía que Dios revela a la mente. Entonces, la función entre la mente y el espíritu, si se podría... Sí, fíjate, en el Nuevo Testamento el hombre es una dualidad. Es polvo de la tierra y soplo de vida. Ahora, hay varias palabras en el Nuevo Testamento que, aunque son palabras diferentes, con significados diferentes, en su uso convergen en la misma significación. Por ejemplo, cuando tú vas al Nuevo Testamento, y hoy después que terminamos las preguntas, trabajamos con una de las palabras, con la palabra mente, para ver cómo se usa en la Biblia. Pero se usa la palabra nous, que es traducida por mente o por entendimiento. En algunos casos se traduce por ánimo. Pero es el equivalente de mente en nuestro idioma. Está la palabra neuma, que es la palabra que se traduce por espíritu. Está la palabra psiquis, que es la que se traduce por alma. Y está la palabra cardia, que es la que se traduce por corazón. Pero esas 4 palabras se refieren al nivel no material del ser humano. El ser humano tiene un nivel intangible, que puede llamarse espiritual, o puede llamarse mental, o puede usarse el corazón para eso. Es la parte no tangible. Y la otra palabra clave en el Nuevo Testamento es la palabra soma, que tiene que ver con lo material, con el cuerpo. Ahora, la gente a veces piensa que mente es una cosa y espíritu es otra cosa. Y ahí es donde viene la ingenuidad de alguna gente cristiana, ¿no? Que dicen que con la mente se piensa lo mundano y con el espíritu lo divino. Eso es falso, eso no es así. Me dijeron que me habían puesto una pizarrita aquí, déjame ver si lo ilustro, aunque más adelante quizás lo utilice con más lujo de detalles. Pero bien, esta es una, oye, Manel, esta es una pizarrita de pigmeo, ¿sabes? Y me dijiste que voy a comprar una pizarra nueva. Sí, pero no te dije el tamaño. No, muchacho, pero esto, no, aquí está bien. Esto no es una pizarra, chico. Oye, esto no es una pizarra, esto es una pizarrita. No, como una vez. Espera, que tiene que salir grabado. No, pero es que no puede salir lo grabado lo que yo voy a pintar. Sí, pero lo que estás hablando. Repite todo lo que has dicho. No, porque una vez un pastor puertorriqueño que me vio con mi Nuevo Testamento dice, de Ávila, eso no es una espada, eso es un mochito. Y esto es una pizarrita, ¿sabes? Bueno, vamos a ver. Miren, a ver si lo hago claro. Oye, este hombre con su dichoso... Ahora, para las Navidades le voy a regalar un micrófono, que este es loco con los micrófonos, ¿sabes? Mira, esto es como se puede ilustrar lo que es el ser interior de la persona. Ahora, esa parte interior, lo que es nuestro espíritu o nuestra alma o nuestra mente o nuestro corazón, porque cuando se usa corazón en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cardia se refiere no solo al órgano, o sea, de la raíz cardia es donde viene cardiólogo, cardíaco y todas las cosas que tienen que ver con el corazón. En el pensamiento occidental, corazón se usa como metáfora para el asiento de las emociones. Pero en el Nuevo Testamento, corazón no tiene ese significado solo. Incluye esa parte, o sea, la sensibilidad.
Pero corazón en el Nuevo Testamento, además de ser el nivel de la sensibilidad, es también el nivel de la voluntad y es también el nivel del intelecto. Esto que está aquí es lo que no es carne. Ahora, a eso se puede referir uno de cualquiera de esas formas, la parte no material del ser humano. Pero a los fines de análisis se divide como una parte que piensa, una parte que siente y una parte que decide. Pero, por ejemplo, cuando tratemos con la palabra nous, en el pensamiento griego, el pensamiento de algunos filósofos clásicos, mente era, en el sentido teórico, el nivel del pensamiento, y en el sentido práctico, en el nivel que conducía a la acción. O sea, esto que está aquí, intelecto, y esto que está aquí, son funciones de la mente. No sé si es más claro ahora. Pero no hay en el hombre, no hay esos tres niveles. Cuando habla Pablo, por ejemplo, alma, cuerpo y espíritu, a la única conclusión que se podría llegar, o a la que yo llego, es a que cuando habla de alma, se refiere a la combinación de los dos niveles en forma funcional. No sé si lo hice más claro o lo hice más enredado, pero si está más enredado lo sigo aclarando hasta que... Porque a veces uno está familiarizado con las ideas y las dice y piensa que todo el mundo las entiende. Pero luego vamos a ver, si nos da el tiempo, cómo es que funciona esto en nuestro trato con Dios. Pero Dios, a donde habla, es aquí. Porque Dios, al hablarnos, no puede hablarnos aquí ni aquí. Nos habla aquí. Y por eso es que tanta gente hace cosas que dice, lo siento, es que sentí hacer esto. Yo no siento hacer las cosas, yo decido hacer las cosas. Y yo, antes de hacer las cosas, pienso las cosas. Porque el que funciona por sentimientos, por impulso, pues puede enredarse en las patas de los caballos. Que cuando entremos a la parte del dinero, si nos da tiempo llegar al dinero, espero que nos dé tiempo, porque eso pienso que es importante, ¿no? Pero a mí no me... La práctica bíblica, lo que enseña Pablo, tiene que ver con esto, no con el uso de esto. Porque hay misioneros que ponen unas figuras de unos muchachitos de África llenos de moscas y llenos de toda secreción nasal y todo sucio, y te dicen que con 5 euros tú los puedes ayudar y esto y lo otro, y todo el mundo promete mandar dinero. Y las estadísticas de misiones es que cuando el misionero habla y todo el mundo promete mandar 20 euros todos los meses, el primer mes todo el mundo lo manda. El segundo mes faltan 5 y cuando pasa algún tiempo nadie manda nada. Por eso Pablo dice que cada uno en su casa aparte. No te expones ¿te das cuenta? Yo te hago un cuento chino a ti ahora aquí y recojo una ofrenda y te quedas, das el pago del coche que tenías pagado. Después te das cuenta que, óyeme, pero ¿con qué pago el coche, muchachos? Si le di toda la plata al misionero cubano. ¿Te das cuenta? Es claro. O sea, mente y espíritu a los fines prácticos es la misma cosa. Porque ambas palabras se refieren al nivel no tangible, no material. Se refieren al nivel inmaterial del ser humano. Es claro eso, ¿no? Bien. Y por eso es que la Biblia dice, cuando la Biblia dice que con el corazón se cree, pues está usando ese sentido. Porque el corazón como figura no puede creer. Digo. ¿Cómo se interpreta, por ejemplo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman y que Dios nos reveló a nosotros en el Espíritu? Sí, pero este es el asunto.
La revelación de Dios es una revelación intelectual. En otras palabras, lo que Dios revela es lo que Dios comunica, pero Dios lo comunica a la parte racional. Y el espíritu puede tomar el lugar de la mente, o la mente el lugar del espíritu. O sea, son dos palabras, pero cuando el uso determina el significado. Lo que pasa es que a la gente, cuando usa mente, yo no sé por qué los cristianos, en su mayoría, cuando se usa mente, le dan un sentido secular. Y cuando se usa espíritu, le dan un sentido místico. Eso es falso. Eso no tiene ningún sentido. Pero por eso es que la gente reacciona más. Pero cuando un predicador dice, y eso si quieren pruébenlo para que vean, cuando un predicador dice al ponerse de pie, depende mucho su gesto, depende mucho la apariencia, todo eso se estudia. Y hay cursos para toda la mímica, toda la oratoria. En muchas iglesias tú vas, te paras en forma muy seria. Hermanos, yo venía con un mensaje preparado. Pero estando aquí, he estado orando y Dios me ha cambiado el mensaje. Y la gente se queda electrificada. Si Dios me hiciera eso a mí, yo creo que sería injusto Dios conmigo. Porque, óyeme, tú me has dejado meterme horas en la oficina, investigando, estudiando, trabajando, imprimiendo mis cosas. He viajado de Miami aquí. Y ahora tú me digas a mí que eso que hice que no lo vas a usar. ¿Y por qué no me lo dijiste allá, chico? Ahora tengo que improvisar yo aquí a última hora. Pero eso la gente le da la impresión de que Dios intervino. No. Lo que sí yo puedo hacer y haría es que si me invitan y yo estoy esperando que le voy a hablar a gente con educación y me encuentro que son gente analfabeta, entonces pues yo voy a cambiar lo que les voy a decir. Dios no me lo cambió la circunstancia, que si yo le digo a esta gente van a creer que es chino lo que le estoy diciendo. O si yo venía pensando que era gente ignorante, gente sin educación, y me encuentro que todas las personas tienen buena educación, pues tengo que cambiar el nivel, porque dice, bueno, Gerardo se piensa que nosotros somos párvulos de la escuela dominical. Pero cuando se usa espíritu, la gente se impresiona más. Pero no hay tal cosa como eso. Y en lo que viene a la revelación, todo lo que tiene que ver con la fe está revelado en la Biblia. Dios nunca va a hablar para agregar algo a la doctrina. Lo que Dios puede hacer es revelarle a un individuo personalmente cosas que tengan que ver con su vida o con el rumbo que le va a dar a su vida. Pero eso es para consumo personal. O puedes revelarle a la iglesia de un peligro. Pero la parte doctrinal está revelada. Lo que pasa es que hay gente que se inventan cosas y luego las cambian. Pues hubo un predicador que él decía que la televisión era la caja del diablo. Y en sus campañas se reventaron televisores que tú no tienes capaz de imaginarte. La gente los traía a la campaña y él los cogía y en el nombre del Señor los tiraba contra el piso. Pero ahora él tiene un canal de televisión. Me imagino yo, porque yo no he hablado con él, que el Señor le dijo, óyeme muchacho, yo me equivoqué, yo pensaba que la televisión era mala, pero no he descubierto que sirve para evangelizar, así que vamos a usarla. Dios no hace esas cosas. Dios no revela esas cosas. Pero a la gente le gusta todo eso. A la gente le gusta todo eso. Pues si no hay alguna otra cosa, seguimos con la otra parte. Sí. Dígame usted, pastor, que usted es el párroco aquí, usted es el que manda, ¿no? Sí, lo que pasa es que, ¿dónde se ubica entonces la palabra inspiración? Porque si los santos hombres de Dios fueron inspirados, entonces la inspiración, ¿dónde la ubica? Sí, porque esos santos varones fueron inspirados a producir lo que hoy tenemos en las manos.
la Biblia. Lo que Dios hace hoy es que ilumina. O sea, yo cojo un pasaje bíblico y su inspiración no es revelarme lo nuevo, sino darme la capacidad de descubrir lo que está escrito y presentarlo en una manera. Por eso es que tú ves que hay personas que hablan de la Biblia y tú no recibes, y otras personas hablan el mismo pasaje de la Biblia y cobra vida. O sea, a eso es a lo que yo me refería, de cuando tú haces tu trabajo, poner en las manos de Dios. Hay un elemento de inspiración, de iluminación, pero la parte intelectual, la parte teórica, la parte conceptual, esa está en la Biblia. Sí, pero tú vas predicando sobre algo escrito y a veces empieza a venir a la mente una serie de inspiraciones que no tienen nada que ver, o tienen que ver, pero no está literalmente ahí. Claro, pero nada de eso puede ser nuevo en la fe. No puede agregar conceptos a la fe. Puede hacer la fe dinámica, pero no son cosas nuevas. O sea, personas predicando pueden venirle ideas que no las tenían preparadas, pero no pueden ser ideas que agregan a la fe. O sea, el cristianismo es el mismo del siglo I a hoy. No sé si es claro eso. O sea, no hay nada nuevo. Dios no va a revelar nada nuevo en el nivel doctrinal, que es el gran problema de hoy. Hoy nos estamos inventando cosas siempre, constantemente. El festival de esto, el festival de aquello, el día de qué sé yo qué, el día qué sé yo cuándo, el de las naciones. Ahora tenemos la sociedad de damas, la sociedad de las madres solteras, la de los divorciados, la de los viudos, y tenemos clubes de cuánta cosa hay dentro de la iglesia. Esas son cosas aparentemente ahora mismo en algunos lugares tú vas y hay iglesias que tú crees que es una discoteca, dicen que es para atraer a los jóvenes. Y entonces tú sabes que están cantando himnos porque de vez en cuando mencionan la palabra Jesucristo, Dios, pero si no tú creerías que estás en una discoteca. Los jóvenes no se atraen, la gente usa el mundo para atraerlos a la iglesia. No. Hay una manera cristiana de hacer eso. Y por eso es que tenemos juventudes en la iglesia que son débiles, que son flojas, que están enredadas en conductas pecaminosas, porque sencillamente lo que hemos hecho es que le hemos dado un matiz religioso al mundo en que ellos estaban. Y entonces no hay ningún cambio como el que vamos a ver más adelante. No hay ningún cambio. Sencillamente ahora tenemos, porque ustedes se van a dar cuenta de esto, toda moda del mundo, todo lo que surge en el mundo, en cuestión de pocos años tenemos una versión de eso dentro de la iglesia. Yo recibo a veces CDs de esos, los CD le llaman de cantos, y la cátula de afuera son muchachos vestidos de una manera y mirando de una forma que tú crees que es una ganga de Nueva York. Y no, es un grupo de cantos cristianos. Si tú crees que es una pandilla, dices, pero ¿qué es esto? ¿Esto es propaganda de una pandilla neoyorquina o es? No, eso es de un grupo de la iglesia Las Dos Olivas. Y digo, pues perdóname, yo por la carátula nunca hubiera pensado que esos muchachos son cristianos. No, pero es que eso es lo que atrae a los muchachos. Yo creía que lo que los atraía era el evangelio coherente. Pero lo que pasa es que la iglesia hace demasiado concesiones a este mundo que quiere ganar. Y por eso es que no va a ganar al mundo. El mundo se lo está ganando a ellos. ¿Es claro? Bien. Ya ustedes saben por qué es que en algunos lugares a mí no me invitan. Pero es que es así. Iglesia es iglesia y mundo es mundo. Y uno decide en cuál de los dos estar. Ahora tengo que contestarle un correo electrónico a una muchacha de Asturias que tiene un lío, quiere estar en los dos lados. Quiere participar de un montón de cosas de este mundo, pero estar en la iglesia.
Y tengo que contestarle y decirle, hijita, el gran problema que tienes es que tienes que decidir dónde quieres estar. Porque esa ambivalencia es la que crea dificultades emocionales luego y luchas internas. Uno tiene que decidir qué uno quiere y qué uno no quiere en la vida. Y hay una manera cristiana de ganar a la gente. Y hay una manera popular. Y por eso es que hoy en tantos lugares ocurren las cosas que ocurren. Y por eso ustedes oyen a cada rato escándalos de gente cristiana, porque no hay base, no hay formación. Y más adelante vamos a trabajar con eso, con la mayordomía de mi vida, donde mi vida cambia, que es lo que Dios quiere que ocurra, ¿ves? Y aceptar que es manada pequeña. O sea, nosotros no podemos pensar en mega iglesias. ¿Por qué hay tanta gente? Eso es lo que hay que saber. Pues muy bien, entonces seguimos. Vamos a trabajar ahora con la cuarta palabra de las 4 palabras fundamentales de ese versículo, que es con la palabra mente, la palabra nous. El diccionario teológico de Kittel da como significado original de esta palabra sentido interno dirigido sobre un objeto. Esa es la definición que da Kittel. Y las acepciones que este diccionario le da a ese término, las principales, son mente, percepción, comprensión, juicio, significado. Esta palabra puede, en diferentes contextos, significar cualquiera de estas cosas. Hay otro diccionario, el diccionario de Bain, que miren cómo es que define esto. Mente denota, hablando en general, el asiento de la conciencia reflectiva, comprendiendo las facultades de percepción y comprensión, así como las de sensibilidad, juicio y determinación. ¿Se dan cuenta que están los 3 niveles eso? Juicio, determinación y sensibilidad. O sea, eso es lo que es mente. Y eso es lo que dice Pablo que debe ser renovado. O sea, cuando uno renueva la manera de pensar, la manera de sentir y la manera de decidir. Eso es fundamental en la piedad cristiana. Ahora, el uso de esta palabra en la filosofía griega. Anaxágoras, un filósofo que vivió como 500 años antes de Cristo, es al filósofo occidental al que se atribuye haber planteado por primera vez la relación o la distinción entre alma y cuerpo. Pensaba en esta palabra como que se supone que es uno de los que introdujo en el idioma griego esta palabra, la usaba en el sentido, la mente en el sentido teórico de la reflexión y en el sentido práctico en el nivel de la acción. Ambas cosas estaban incluidas. Cuando ustedes van a la filosofía de Platón, la misma palabra esta nous, él la entendía como la parte más excelente del ser humano, o sea, como la parte superior del ser humano. Y en la filosofía de Epictetus, nous era el mismo ser de Dios. O sea, esta es una palabra rica en el pensamiento griego y es una palabra rica en la Biblia también, porque tiene que ver con la totalidad de la conducta. Ahora, cuando ustedes van al Nuevo Testamento, el uso que tiene esta palabra en el Nuevo Testamento, yo les voy a leer varios versículos donde ocurre esta palabra traducida de manera diferente. La palabra esta se usa en Lucas 24:45 como la capacidad de comprensión de la persona. Entonces les abrió el sentido, aparece la palabra mente en el original, para que entendiesen las Escrituras. O sea, la comprensión de las Escrituras, y aquí viene en parte respuesta a lo que tú preguntas. Según el Nuevo Testamento, según el Evangelio de Lucas, la comprensión de las Escrituras está en el entendimiento. Porque aquí dice
entonces les abrió la mente para que entendiesen las Escrituras. Porque la educación y el conocimiento se produce a través de la mente. Ahora, es aquí también donde está el elemento de la ostentación humana. Si ustedes van a Efesios 4:17, se van a dar cuenta que el envanecimiento de una persona no es la labor del diablo, sino la forma en que la mente funciona o la mente en que la administramos. Dice en Efesios 4:17, estos pues os digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Y sentido aquí es traducción de la misma palabra mente, que andan en la vanidad de su mente. O sea, la mente es el nivel o el asiento donde se produce la vanidad humana, el envanecimiento, la ostentación, la cosa y ese es otro de los males que hay hoy. Hoy tú encuentras predicadores que son hijos del rey, porque son hijos del rey, tienen que andar en un coche fino, en relojes finos. Ahora tenemos uno en Miami que dice que Jesucristo está encarnado en él. Y el tipo tiene colecciones de Rolex y tiene dinero y tiene toda esa cosa. ¿Dónde se produce eso? En su mente envanecida, te das cuenta. Y hay gente que, pues, que ostentan. Y para mí esa ostentación, una mente envanecida, no es otra cosa que una mente empobrecida. O sea, la gente que necesita por fuera tiene poco por dentro. Volviendo a citar a este poeta cubano, José Martí, él decía que el que tiene mucho por dentro necesita muy poco por fuera. El que necesita trajes de 1.000 euros y relojes de 1.000 euros y todas esas cosas es que está vacío por dentro. El que está lleno por dentro no necesita cosas por fuera. Con cualquier cosa pasa, con una camisita que se compre en un rastro, pues ya con esa pasa bien, porque la función de una camisa es cubrirte, ¿te das cuenta? El diseñador lo que hace es que le agrega costo a la camisa, pero no le agrega ninguna otra cosa. En ese nivel es donde se produce la corrupción. O sea, por eso es importante la renovación de la mente, porque la conducta corrupta es resultado de una mente corrupta. Tan fácil como eso. Y quieres resolver la corrupción, tienes que resolverla. Observen cómo dice 1 Timoteo 6:5. Por fías de hombres corruptos de entendimiento. Y aquí es la misma palabra mente. Y privados de la verdad, que tienen la piedad por granjería. Apártate de los tales. 2 Timoteo 3:8 dice, y de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. Este es también el nivel de las convicciones. Romanos 14:5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté asegurado en su ánimo. Ánimo aquí es la traducción de la palabra mente que usa Romanos. Y finalmente, el uso de esta misma palabra con relación a la paz de Dios. Y Filipenses 4:7 que dice, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, y aquí es la misma palabra mente, guardará vuestros corazones, y aquí es la palabra cardia, y vuestros entendimientos. Aquí es un derivado de la palabra nous, noema, que es una actividad de la mente en Cristo Jesús. El nivel de las convicciones está en la mente de uno. Y por eso yo trabajo en ese nivel. Porque el individuo que desarrolla convicciones, no hay fuerza, ni humana ni espiritual, que lo mueva de allí. El gran problema que tiene mucha de la gente cristiana hoy es la ausencia de un sistema de convicciones, o sea, de cosas que están resueltas. Por eso es que tú ves, yo trabajo por tantos años en reuniones de pastores y para mí es muy interesante que hay pastores que al no haber desarrollado convicciones bien formadas, pues van a una convención y allí viene alguien con la última teoría del evangelio y regresan a la iglesia para implementar eso.
Y miren, hermano, que vamos a aprobar esto porque esto lo dijo el hermano tal y qué sé yo qué cosa. Y entonces eso lo va a hacer hasta que van a la próxima convención, donde cambian el sistema. Y entonces vienen para acá y desarman todo el tinglado y ahora arman eso. Ahora vamos a estar en esto. Son modas que vienen y van, y eso ocurre por ausencia de convicciones. O sea, ustedes se dan cuenta, si van a la historia reciente de la iglesia, hubo no sé si por aquí han llegado, pero hubo la hora de los odontólogos espirituales, después se acabaron los odontólogos espirituales y ya de eso no se habla mucho, pero entonces después surgió la risa en el espíritu y todo el mundo se reía en el espíritu, de las caídas, las qué sé yo qué cosa, y son modas que vienen y modas que se van, porque no son parte de un sistema de convicciones firmes. Cuando una persona tiene convicciones no la mueve nadie, pero para eso tienen que ser ideas que están fundidas en su psiquis. Y la Biblia habla de eso. Por ejemplo, yo oigo mucha gente que creen en esto, creen en aquello, yo respeto todo eso, pero a mí no me mueven esas cosas, y yo oigo testimonios de esto y lo otro, la señora que llegó a mi casa y acompañada de otra mujer, y entonces cuando se iba me quería dejar una cinta del testimonio suyo, que ella había tenido una experiencia, había ido al cielo, había ido al infierno, y entonces me la quería dejar. Yo dije, mire señor, no me lo deje porque yo no la voy a escuchar, porque como yo no estoy planeando ir al infierno, no necesito un brochure de allá, no necesito una propaganda de ese sitio, porque no me interesa enterarme de cómo es. Y la señora se fue espantada. Hay alguna gente que dice que yo no creo, porque quieren que yo acepte todas estas tonterías que se le ocurren a la gente. Dice, no, con Gerardo no hable, que él no cree, él no es un hombre espiritual, él no cree en las cosas del espíritu. Mire, yo creo más en las cosas del espíritu que ellos. Lo que pasa es que yo lo que no creo es en el teatro, yo no creo en la farándula, yo no creo en lo histriónico de algunas personas. Ahora, ¿cómo uno sabe, cómo uno verifica esa experiencia de la voluntad de Dios? Volviendo al versículo para ir concluyendo por esta noche. ¿Cómo uno sabe que uno ha cumplido esos dos versículos? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué recursos tiene uno para uno saber en forma práctica que uno está en la voluntad de Dios? Que uno ha tenido esa experiencia real de haber puesto su cuerpo en el altar y entender la voluntad de Dios. ¿Cómo es que uno comprende eso? ¿Cómo es que uno lo entiende? ¿Cómo es que uno tiene esa experiencia traducida a un nivel práctico? Pues miren, hay dos pasajes de la Biblia que van a indicarles eso. Uno está en Filipenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Es muy interesante que la palabra gobierne, que en otras traducciones usa la palabra decida, está usada de una figura de los juegos griegos del siglo I, y era la figura del árbitro, o sea, el que determinaba el victorioso en el juego. ¿En qué sentido la usa Pablo? La usa en el sentido del arbitraje en nuestro corazón. Pero paz allí no es sencilla quietud del sistema neurológico. Paz allí, a pesar de que pueda haber alguna situación de aprehensión, paz es una afirmación de rumbo. Paz allí es una comunicación, si se quiere usar, de Dios al individuo. Paz allí significa Dios hablando a esa persona de que su rumbo es correcto, de que está haciendo lo que debe de hacer, independiente de las circunstancias. Porque hay gente que ve las circunstancias como la voz de Dios, pero las circunstancias no son confiables, porque a veces las circunstancias pueden expresar la ausencia de Dios.
que así era como lo pensaban los judíos. Y yo me doy cuenta que mucha gente cristiana tiene esa mentalidad judía del Antiguo Testamento. El hombre del Antiguo Testamento determinaba la presencia, la ausencia de Dios, no por sentimientos. La sociedad judía del Antiguo Testamento no era una sociedad de introspección, de adentro, sino de afuera. O sea, ellos no funcionaban en estados de ánimo, sino en circunstancias. Y la manera en que un judío del Antiguo Testamento establecía que Dios estaba o Dios no estaba era por su circunstancia. En otras palabras, el hambre, la enfermedad, la guerra indicaba que Dios no estaba. La salud, la prosperidad, la paz indicaba que Dios estaba. Y eso muchos cristianos hoy lo tienen. Hay personas que cuando enferman, pues no hay ministerio en la iglesia para esa gente. Porque, bueno, ¿y por qué no se sanó? No hay, yo respeto a todo el mundo y después ustedes lo pueden criticar y me pueden demostrar que estoy equivocado. Pero, por ejemplo, no hay ninguna base bíblica para las campañas de sanidad divina que llaman. Ir a un estadio e invitar a la gente que venga, que Dios los va a sanar. No hay base bíblica para eso. Y hay mucha gente que viene y no es sanada. ¿Y cuál es el problema? Pues a alguna gente le dicen que es que no tiene fe, que si tuviera fe Dios lo habría sanado. Entonces ahora, además de enferma, es incrédula la persona. Y otros a lo mejor le van a decir que se examine porque a lo mejor tiene un pecado escondido, porque hay gente que dicen que la enfermedad es resultado del pecado. Entonces ahora la persona está en pecado. Pues mejor hubiera sido no ir a la campaña. Se hubiera quedado en la casa enferma, que ya era bastante malo, pero por haber ido a la campaña, ahora está enferma, es incrédula y está en pecado. Lo que hace falta es que le digan, te vas para el infierno de cabeza. No. Una enfermedad puede resultar de un pecado, pero la enfermedad, en forma general, no resulta del pecado. Una persona puede estar enferma y no estar fuera de la voluntad de Dios. Lo que pasa es que la gente ha descubierto un cristianismo de fantasía, que no puede entender que una persona sufra según la voluntad de Dios. Y la Biblia es categórica en eso. Si alguno sufre según la voluntad de Dios, encomiende su alma a Dios como a fiel creador. Las circunstancias, te vas para Madrid y te roban el coche, no era la voluntad de Dios ir a Madrid, porque te robaron el coche. ¿Qué tiene que ver robarte el coche con que estés o no estés en la voluntad de Dios? Las circunstancias no son seguras. O estás planeando un viaje y viene un hermano y te regala a ti el dinero y dice, mire, me regalaron exacto lo del pasaje, es de Dios que yo vaya. No, chico, es una manera muy infantil de... No. La forma bíblica de establecer la voluntad de Dios es la paz de Dios en el corazón. Hay una afirmación en lo interior mío de que Dios dice, estás haciendo lo que yo quiero que hagas y lo estás haciendo como yo quiero que lo hagas. Y ahí hay paz. Pero el otro pasaje es el que encuentras en 1 de Juan 5:3, donde dice, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahora fíjense, ese es un pasaje que la gente no acaba de agarrar. ¿Qué dice ahí? Y sus mandamientos no son gravosos, no son penosos. Yo he tratado con pastores que están locos porque llegue la edad de la jubilación, porque la iglesia los ha hecho polvo, desbaratados, muchachos. ¿Qué? Sirviendo al Señor aquí, la lucha de la iglesia, Gerardo, y que es que tú sabes que esto, la gente, y dale, chico. ¿Qué dice aquí la Biblia? Sus mandamientos no son gravosos.
¿Qué significa? Que cumplir los mandamientos de Dios no agravan, no drenan. Yo les he dicho a la gente, y va a salir en un libro que estoy escribiendo, nada que empobrece la vida viene de Dios. Yo llevo más de medio siglo en el ministerio. Yo he sido pastor de varias iglesias. Yo nunca he perdido una hora de sueño por ningún problema de la iglesia. A mí, fíjense, más de medio siglo, y lo que a mí me molesta de algún día ser grande, como dicen ustedes, los cubanos dicen de ser viejo, ser mayor, lo que me molesta, porque algún día llegaré a ser ya viejo o mayor, ¿no? Vaya, si no me muero hoy, todavía soy un chaval, ¿no? Hay un médico allá en Miami que dice que yo estoy en negación, en denial se dice en inglés, ¿no? Porque él es geriatra y yo le digo que el médico mío es un pediatra. Entonces me dice que ambos, el pediatra y el geriatra, yo fui pastor de ellos, entonces por eso tengo mucha confianza con ellos. Me dicen que yo estoy en negación, porque cuando no, yo soy un chaval. Entonces yo voy a cumplir en marzo 74 años. Pero yo viajo para arriba y para abajo y me disparo seminarios de 15 horas en tantos días y retiros de todo el sábado completo. Y lo que me molesta a mí de algún día llegar a ser mayor, algún día llegar a ser viejo, no es que me quiten la sal, porque yo casi no como sal, no es que me quiten el azúcar, yo me tomo el café amargo sin azúcar como lo toman los hombres. Me encanta el jamón, pero no me interesa que me lo quiten, o el vino que me encanta, un buen coñac, no de esos líquidos de freno que toman los borrachos en la calle, no, pero coñac decente, ¿no? Que toma el rey. Que me lo quiten, nada, no pasa nada, porque no me hace falta. Lo que me va a doler, y para eso Dios me va a tener que ayudar, y espero que me ayude, es que no pueda servirlo como lo sirvo hoy, que no pueda servir a la iglesia. Yo tengo hoy el romanticismo del servicio que tuve cuando empecé siendo un muchacho. Porque Dios no me llamó al ministerio para hacerme polvo. Dios me llamó al ministerio para enriquecerme. No en dinero, aunque tengo suficiente. Yo no tengo que trabajar para comer. La casa donde Carmita y yo vivimos está paga. Nosotros tenemos para comer y para que Carmita vaya a pasear cuando le dé la gana, sin pedirle ofrendas a nadie. O sea, yo no hago lo que yo hago porque me hace falta dinero ni nada de eso. Yo viajo y hay lugares donde si no tienen los recursos, pues no tienen que pagar nada. Y yo voy de gratis, porque yo voy por el placer de servir. Claro, si tienen los recursos deben de pagarlo, ¿entiendes? Porque tampoco es así la cosa, ¿no? Pero yo mantengo el romanticismo del servicio, porque Dios me llamó a su servicio para enriquecerme, para enriquecer mi felicidad, mi sabor a la vida. ¿Por qué es que hay pastores que paran en el hospital con alta presión, nervioso, con el estómago desbaratado? ¿Por qué? Entonces tú quieres decir que Dios, algo malo hiciste y Dios te ha castigado haciéndote pastor, muchachos. Lo voy a hacer pastor para que se le reviente el hígado, cara. No, chico. ¿Te das cuenta? Lo voy a hacer primer diácono para que pase malas noches, para que no duerma pensando en la gente que se fue de la iglesia y esta noche está desvelado. Le voy a hacer que el diablo se lleve 4 o 5 para que no duerma esta semana, pensando en las almas que se perdieron. Dios no hace eso. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Tú sabes que estás en la voluntad de Dios cuando lo que estás haciendo te da sueños placenteros. Como tú puedes, yo esta noche me voy a acostar y voy a dormir, muchachos, por el placer de haberlos servido a ustedes. Y entonces, si alguno de ustedes no entendió, ahora me dice, Gerardo, mira, este hermano no entendió y ahora se va para el mundo. Eso no me va a quitar el sueño, porque yo no dije nada que lo mande para el mundo. Si él lo entendió mal y se va para el mundo, bueno, pues que se lo lleve quien lo trajo. Pero una manera de saber que estás en la voluntad de Dios es que lo que estás haciendo enriquece tu vida.
porque sus mandamientos no son penosos. Sus mandamientos no son gravosos. Si tú estás teniendo problemas, o Dios no quiere que haga lo que estás haciendo, o no lo estás haciendo como Dios quiere que tú lo hagas. ¿Es claro eso? Tú sabes que estás en la voluntad de Dios cuando lo que haces te deja un buen sabor. Llegas a la casa cansado, porque se cansa uno hasta de caminar, pero no es un cansancio emocional. Es un cansancio que provoca sueño. Es un cansancio que provoca reposo, que llegas, te das una buena ducha caliente y te acuestas, muchacho, y duermes encantado de la vida. ¿Es claro eso? Los mandamientos de Dios no son gravosos. Por ejemplo, hay padres que sus hijos los desbaratan. No, entonces, los hijos no son bendición de Dios, los hijos son un castigo que Dios le da a los padres. Este sinvergüenza le voy a dar a un hijo para que lo haga polvo. No, chico. Si el hijo tuyo te está produciendo eso, o Dios no quería que tú tuvieras hijos, o tú no los estás criando como Dios quiere. A mí, Carmita y yo criamos 3 hijos. Ella dice que los crió ella porque yo viajo mucho, pero bueno, como ella no está aquí para dar su versión, yo doy la mía. Los criamos entre los dos. Los criamos entre los dos. Nunca un hijo mío me quitó una hora de sueño, porque cuentas claras conservan la amistad. Ellos sabían cuáles eran las reglas del juego. Nunca los voy a botar de la casa. Un papá no hace eso. Les voy a decir cómo tienen que vivir para que no se tengan que mudar. ¿Ven qué fácil? No hay que orar para eso, ni hay que perder Y yo no le decía eso gritando, ¡ay, ¿por qué en esta casa? No. Calladito. Nunca los voy a botar. Los papás no hacen eso. Siempre les voy a decir cómo tienen que vivir para que no se tengan que mudar. Hay padres que están ahora, hay abuelos criando nietos, chicos, y no pueden disfrutar ahora su retiro, su jubilación, pues están criando los nietos. ¿Por qué? Porque el muchacho le hizo una barriga a aquella muchacha y ahora los padres del muchacho se han encargado no, usted, críelo usted. Ay, pero que es tu nieto que está pasando hambre. Bueno, si también están pasando hambre los muchachitos en África. ¿Te das cuenta? Dios no te da hijos para molerte, sino para bendecirte, para enriquecerte. Y si te están empobreciendo, tú no estás manejando bien la cosa. No le estás poniendo los puntos sobre las íes. En la iglesia, igual. Una vez una señora viene y me dice, Gerardo, no están habiendo manifestaciones del Espíritu, los dones no están en operación. Yo le dije, bueno, yo la verdad es que no sé, porque como yo no administro ese departamento, no sé lo que está pasando. Porque la Biblia, ¿qué es lo que dice? La Biblia dice que el Espíritu reparte como Él quiere. ¿Dice eso o no dice? Si yo qué tengo que ver con que hayan o no hayan dones, tú. Si yo no reparto eso. No, pero que está frío. Yo no sé, porque te vamos a poner la calefacción entonces. Si tú dices que está fría la iglesia, ¿no? A lo mejor es que no hay calefacción. O sea, yo no dejo que nadie me dé cuerda. Yo tengo una tarjetita de calificación privada, interna, a la que yo voy. ¿Te das cuenta? Y si yo sé que estoy haciendo lo que Dios quiere, ¿y por qué las almas no se salvan? Pues yo no sé, porque yo no estoy en el negocio de salvar almas. Yo estoy en el negocio de decirle a las almas cómo se pueden salvar. Pero que se salven o no se salven, nunca nadie me vio preocupado porque, Gerardo, pero hace domingos que no se entrega a nadie. Estoy yo predicando la verdad. Estoy predicando con honestidad. Estoy predicándole cuentos chinos a esta gente. ¿No? Yo estoy predicando el evangelio con honestidad, con devoción. Si no se salvan, yo no sé por qué no se salvan. Estoy yo en pecado. Estoy viviendo una vida doble. Que para el público soy un pastor y por atrás soy un sinvergüenza. Y por eso Dios no está bendiciendo. No. Yo estoy viviendo hasta donde yo entiendo como Dios quiere que yo viva. Yo estoy predicando con la mayor honestidad que yo puedo predicar. Estoy predicando con la dedicación que debo tener. Me preparo para la predicación. ¿No se entregan las almas? Pues la verdad es que no sé por qué no se entregan. Pero me voy a dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque mi sueño no depende de que 5 levantaron las manos. Mi sueño depende si yo hice el trabajo con honestidad. Y los resultados, esos están en las manos de Dios. Y no me importa. Y a mí me critican, me dicen cosas. Yo le estaba diciendo a
Manel y a su esposa, de una vez que vino uno a mi oficina y me dijo que venía de la reunión de pastores y que allí pues se le había levantado un pastor y había dicho que en Miami había un hombre que sabía mucho, pero que llevaba un montón de años allí y nada más tenía 4 gatos en la iglesia. Y creía que se refería a mí. Y yo le dije, pero ven acá, ¿cuántos gatos tenía el pastor? Me dice, 4 gatos. Digo, no soy yo tengo 6. A mí no me interesa que digan que si la iglesia es pequeña, es grande, ¿no? Lo que me interesa es saber si soy honesto, si hago el trabajo como debo hacerlo. Que hay otros que lo saben hacer mejor, magnífico, yo sé, pero hay otros que lo saben hacer peor. Yo hago lo que yo puedo. La voluntad de Dios nunca empobrece. La voluntad de Dios enriquece y afirma y te consuela y te da sueño y te da descanso y te da reposo. Si eso no está ocurriendo o no lo estás haciendo o no te has puesto todavía en el altar o estás luchando, pero si te has puesto en el altar de esa manera, eso es lo que tiene que ocurrir. Muy bien, y según el reloj el tiempo se nos ha acabado. Y en mi pueblo decían calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Y el que no tenga casa, que se vaya para la plaza. Porque en la mía no tenemos espacio. Preguntas que hayan mañana, Dios mediante. A la misma hora en el mismo canal.